¿verdad? Siendo el creador de todas las cosas, siendo Él el dueño de todo el mundo y de nosotros mismos, pues Él también quiere lo mejor. De modo que hablábamos la vez anterior que estos temas enfocados al servicio nos deben de atañer a todos, nos abarcan a todos. No es solamente a los que predican, a los que cantan o a los que estén en algún ministerio X, sino más bien a todo el pueblo de Dios, porque todos hemos sido llamados por Él. Y como nuestro tema de la serie dice, elegidos para servir, creo que debemos entender que si fuimos salvados, si fuimos limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados fueron borrados, es con un propósito, es con un objetivo. Cuando la persona nomás viene y recibe a Jesucristo como su Salvador, lo más seguro es que no comprenda todavía qué es lo que Dios quiere para con su vida. Pero a medida que uno comienza a caminar, comienza a pasar el tiempo y comienza a involucrarse un poco más en la obra, se va dando cuenta que el propósito de Dios no es solamente habernos salvado, no es solamente un día llevarnos hacia la misma presencia de Él, al cielo, sino el Señor quiere que en esta vida nosotros vivamos bien también. Él quiere que nuestra manera de vivir sea diferente al resto de las personas. Él quiere que vivamos en su presencia, que vivamos bajo la guianza de su Espíritu Santo, que siempre nos dejemos guiar, moldear, modelar, porque Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo. Lo cierto es que la Biblia habla de imitar a aquellas personas de fe, a los siervos y siervas de Dios que han batallado, que han vivido de una manera digna delante de Dios, pero como ejemplo supremo, como modelo perfecto de imitar solamente nuestro amado Señor Jesucristo. Porque si nos comparamos con Él, yo creo que todo el tiempo vamos a ver que nos hace falta mucho todavía. Podrá ser la persona más tranquila, más amable, más servicial, la persona más llena probablemente del Espíritu de Dios, pero si nos comparamos con el Santo de los Santos, nos vamos a dar cuenta que todavía nos hace falta. Y lo que debemos hacer es seguirnos consagrando a Él cada día para que Él haga una obra de limpieza, de regeneración, una obra de santificación. Y cuando vengamos a darnos cuenta, vamos a estar caminando en el rumbo correcto, dándole honras y glorias al que lo merece. El entrar a servir a Dios, eso no debería ser extraño para los creyentes. El entrar a servir a Dios debería de ser algo natural. Al principio de la iglesia, los creyentes, pues, claro, ellos normalmente creían en el Señor Jesucristo y luego se bautizaban en agua. Eso era el símbolo de que ellos ingresaban a la iglesia del Señor. Y una vez bautizados, ellos comenzaban a servirle al Señor. No había reparos. No había algo como decir cuánto tiempo espero. ¿Será que ya puedo yo servir al Señor? ¿O es que tengo que esperar tanto tiempo? ¿O cuántos discipulados me van a dar? No, las personas estaban con el fuego de Dios en su corazón, queriendo entrar a servir al Señor. Entonces, hermanos, al hablar de este tema, de la verdadera grandeza, yo quiero que veamos hoy como un contraste entre lo que es los liderazgos del mundo y lo que el Señor quiere para su iglesia. Primero, vamos a ver que para ser grande hay que ser un siervo. Ese es el primer punto de hoy. Para ser grande hay que ser siervo. Se me olvidó hacerles la pregunta, ¿verdad? Hubiera sido bueno preguntarles antes, pero la puedo hacer siempre. ¿Cuántos de acá queremos ser grandes? Como que les da un poco de miedo a ustedes, ¿verdad? Pero no estoy hablando de la grandeza del mundo. La grandeza del mundo es otra cosa, ya lo vamos a ver. Yo me refiero a cuántos queremos ser grandes, pero de verdad en la obra del Señor. ¿Cuántos queremos llegar a ser agradables delante de Dios? Debe de ser el anhelo. Debe de ser el anhelo. Y ya se va a dar cuenta usted cuáles son las cualidades para llegar a ser considerado grande en la obra del Señor. Porque no es muchas veces lo que las personas piensan que es la grandeza. Porque los liderazgos no son peleados.
Los liderazgos no son ni siquiera pedidos. Siempre hemos visto a través de la palabra de Dios y a través de la instrucción que hemos recibido que los liderazgos son dados por Dios. Él nos da un servicio y Él nos manda a servir. Claro, los siervos de Dios, los líderes, somos instrumentos en las manos de Él para delegar responsabilidades. Pero quien lo escoge a usted para un servicio es Dios. Entonces, si vemos esta parte primera, para ser grandes hay que ser siervos. Aquí se nos pone ya un poco serio. Porque si la pregunta fuese ¿cuánto queremos ser siervos? Le digo que muchos podrían decir sí, yo, y levantar su mano. Pero en la práctica se va a ver. En la práctica las personas nos van a observar. Porque usted no piense que la iglesia es una iglesia ingenua o que las personas de allá afuera son gentes ingenuas incluso. Siempre nos están viendo y están viendo si de verdad hacemos lo que nosotros decimos. Entonces quiere decir que para ser un siervo del Señor o una sierva del Señor, en el caso de las hermanas, deben de darse con entero, con toda delicadeza, a servir al Dios Todopoderoso. Quiero que contrastemos esta parte primera y vea lo que dice el versículo número 42 de esta lectura que hoy hemos hecho. Jesús había dicho que los liderazgos del mundo pues son diferentes. Pero vea lo que dice el versículo 41 incluso. Cuando oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Oigan lo que él dijo. No será así entre vosotros. ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, el contexto nos habla de que venían ellos caminando y de repente pues ellos estaban preguntando quién de ellos iba a ser el mayor de los discípulos, de los 12. Estaban preguntando a la hora de morir el Señor quién iba a ser el que iba a quedar como primer lugar. ¿Por qué? Porque el Señor ya les había dicho una vez, 2 veces, 3 veces que Él iba a Jerusalén, pero que iba a morir, que iba a ser entregado en manos de los sacerdotes, de los ancianos y de los principales en Israel, y que lo iban a maltratar, que lo iban a matar y que al tercer día Él iba a resucitar. Pero la gran idea de los discípulos no fue ni siquiera decirle: Señor, ¿y qué pasa? ¿Y por qué te van a hacer eso? O no, Señor, no permitas que te lo hagan. No, la gran idea de ellos fue hacerle una petición. Y claro, los voceros fueron Jacobo y Juan, 2 hermanos. Según la Biblia eran hijos de Zebedeo. Y la pregunta de ellos era que si en el reino de los cielos les permitía a ellos sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda. Se oye bien bonito eso, ¿verdad? Muy espiritual. Como que lleguemos al cielo y digamos: Señor, yo quiero tener un buen lugar ahí. Yo quiero tener un lugar de privilegio ahí. Pero claro, si se dice en un sentido espiritual sería bueno. Pero si se dice en un sentido como quien dice: yo soy, ¿verdad?, el más importante, y los otros a saber. Entonces esa era la petición de ellos, el estar en esos lugares. Y viene el Señor y les cuenta esta historia. Y les dice: en el mundo, el liderazgo del mundo es así. Los que son gobernantes y los que son oficiales, los que tienen el poder, tienen una forma de dirigir, tienen una forma de gobernar. Pero ustedes no deben ser así, les dijo el Señor. Y yo quiero mencionar 2 cualidades que tiene el liderazgo del mundo. Según lo que dice ese versículo 42, dice que oprimen a sus súbditos, y 2, abusan de la autoridad. En la obra del Señor, mis estimables hermanos, sea el liderazgo que sea, nunca tendríamos nosotros que valernos de esa autoridad como para oprimir a las personas, como para menospreciar a los demás y poderlos a ellos hacer sentir indignos, hacerlos sentir miserables. No tendríamos nosotros que tenerlos así, ¿verdad? Como que ellos se deben a nosotros, ni tampoco abusar de la autoridad, porque la autoridad es delegada. Algo que debemos entender es el principio de la autoridad.
Y cuando uno entiende bien eso, le digo, camina en la obra del Señor muy hermosamente. Porque la autoridad suprema está en Dios. Nadie como Él, y nadie tiene mayor autoridad de Él, porque Él es la fuente de la autoridad. Él es el que todo lo puede. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo el Señor. Cuando Él resucita, ¿verdad? Dice esas palabras: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y manda a los discípulos a evangelizar. Entonces, la fuente de la autoridad es Dios. Pero esa autoridad Dios la delega en personas. Y usted puede ver autoridad delegada en el gobierno, ahí están las autoridades, en los diferentes, pueden ser ministerios o diferentes órganos del Estado, ya hablamos de los tres, ¿verdad? Pero también la autoridad es delegada en la familia. Y usted sabe quiénes son las autoridades: papá, mamá, y así viene el orden, después los hijos. Luego la autoridad también es delegada en las instituciones educativas, universidades, colegios, escuelas. Bueno, ahí está la autoridad. La autoridad, mis hermanos, también es delegada en la iglesia. Y usted sabe que hay un orden de autoridad también. Entonces, cuando uno entiende esto y sabe que la autoridad viene siendo delegada de parte de Dios, nosotros no vemos solamente a la persona que tiene ese privilegio o que tiene ese título o que tiene esa autoridad, sino que nosotros estamos viendo lo que Dios está haciendo a través de esa persona. Porque Dios la establece, porque Dios le da un lugar de privilegio. Entonces, los liderazgos del mundo cometen el error de creer que ellos son los que pueden hacer todas las cosas. Y de hecho que hubieron gobernantes del ayer, los cuales hicieron de todo con las personas y se aprovecharon y mataron a otros, a unos los esclavizaron, y bueno, de diferentes formas, porque ellos pensaban que tenían todo el poder. Pero resulta que Dios les hace saber que ni siquiera los gobiernos del mundo, ni siquiera ellos son absolutos en cuanto a gobierno. ¿Por qué? Porque por encima de todo gobierno, ya sea que sea cristiano o no cristiano, por encima de todas las cosas está Dios. Porque la Biblia dice que Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. Él es la autoridad suprema de todas las personas. Entonces, los liderazgos del mundo actúan así. Pero el Señor les dice, pero entre ustedes no va a ser así. Entonces, si la grandeza de ellos es la posición que ocupan, es el grado intelectual que ellos puedan tener, los muchos títulos que pudieran ellos ostentar, si la autoridad de ellos es esa, si la grandeza de ellos es esa, el mucho dinero que se pudiera tener, las muchas posesiones que se pudiera tener, si la fuente de poder de esas personas es eso, el Señor dice, entre ustedes no va a ser así. Entonces mire lo que dice el versículo 42, 43. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Por eso hice yo la pregunta, ¿cuántos queremos ser grandes? Y varios respondieron que sí. Algunos se quedaron calladitos, meditando. Entonces, para ser grandes, dice el Señor que debemos ser servidores. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cuántos queremos ser grandes? Entonces debemos ser servidores. No nos dice el Señor, ¿querés ser grande? Entonces pues que te miren predicando. ¿Querés ser grande? Que te miren cantando. ¿Querés ser grande? Que te miren con traje. ¿Querés ser grande? Que te miren haciendo esto. No. El Señor dice, si quieres ser grande, que te vean sirviendo. Si quieres ser grande, sirve a tus demás hermanos. Ya lo vamos a ver en el siguiente versículo. Entonces, este servicio que ofrecemos al Señor debe ser dado con el corazón. Porque incluso para servir puede hacerse de diferentes formas. Puede ser de la buena gana, de una buena disposición, o puede ser también porque ese privilegio me toca hacerlo. Como que si lo que predicamos dijéramos, bueno, es que ese día me toca a mí predicar, ¿verdad? De todos modos, pues no hay otra persona, así que tengo que hacerlo yo. A mí me toca ese día. No,
que cuando nos toca a nosotros o si nos delegan en un día en específico, que los que predicamos digamos, esta es la oportunidad para glorificar el nombre de Dios, que esta sea la oportunidad para bendecir al Dios Todopoderoso, para edificar al cuerpo de Cristo, tomarlo de esa forma, es para la alabanza y para la gloria del Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios. ¿Cuántos damos la honra, hermanos, la gloria a Cristo Jesús? Y el que alaba también, ¿verdad? Porque son de los ministerios más visibles en la iglesia. Cuando le va a tocar, ¿verdad? Cantar, cuando le va a tocar un instrumento. Pensar que venimos a ministrar la presencia de Dios. No venimos solamente a tocar, ¿verdad? ¿Cuáles alabanzas voy a tocar hoy? ¿Cuáles vamos a ver? ¿Cuáles nos tocan hoy? No, sino que estar pensando cómo vamos a alabar a ese Dios todopoderoso. Estar pensando siempre que lo que estamos haciendo es para la alabanza de Dios y en cualquier otro privilegio. Entonces dice que nosotros debemos ser siervos, debemos ser personas que estamos dispuestas a servir a otros. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser alguien ser grande en el reino de Dios? ¿Sabe cuál es la respuesta? Siendo un siervo humilde y dispuesto para la obra de Dios. Siendo un siervo humilde y dispuesto para la obra de Dios. ¿Por qué dice humilde? Por lo que estamos mencionando. Podría ser que se hacen las cosas, pero incluso hasta hablando mal. Pero si lo hacemos en humildad, uno va a estar con gozo y nada le va a robar la paz. De hecho, que cuando uno, siempre debe estar en paz uno con el Señor y con las personas. Pero mayormente cuando uno tiene un privilegio importante, olvídese que va a estar peleando con otra persona. Olvídese que va a estar haciendo algo que va a dañar a otra persona. No puede. ¿Cómo es que uno va a estar haciendo una obra al Señor y de repente uno en su mente se acuerda que tiene algo con otra persona? No es válido. No, debemos ser personas que estamos libres. Como dice la palabra del Señor, que los hombres levanten sus manos, dice, santas, sin iras ni contiendas. Y las mujeres por lo consiguiente, ¿verdad? Entonces quiere decir que el servicio a Dios debe de ser en humildad, pero debe de ser con disposición. Como quien dice, ¿verdad? ¿Dónde están los roles? Allá atrás. Cada quien se acerca y mira, tal día me toca dirigir, dice. Tal día me toca hacer la limpieza. Bueno, pero de repente surge una necesidad. Se enfermó un hermano o una hermana. Y entonces le dice el líder de ministerio, hermana fulana de tal, ¿nos podría ayudar usted tal día? Mira, me tocó 2 veces. ¿Será humildad eso o será disposición? No. Claro, si una persona tiene algo que hacer o está ocupada en ese día, es comprensible, ¿verdad? Pero si una persona tiene la oportunidad, tiene el tiempo, ¿y por qué no, verdad? O de repente alguien iba a dirigir y le tomó la tarde por trabajo o por alguna situación X, y entonces a alguien le tocó suplir, lo hace con toda la disposición. Así debe ser, ¿verdad? Pero ¿qué tal si dijésemos, le tocaba a ella? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace? Yo creo que el que esté en la sintonía con Dios va a decir, no hombre, este es mi momento, esta es mi oportunidad, yo quiero darle gracias a Dios, yo quiero exaltar el poderoso nombre de Dios. Eso va a pensar. Entonces dice que debemos estar dispuestos. El servicio a Dios es lo que hace grande al creyente. Eso es. Nosotros no deberíamos estar pensando cuál es el liderazgo que me van a asignar, ¿verdad? Para hacer algo. No deberíamos de estar pensando, bueno, ¿y cuándo me van a nombrar a mí? No, dispóngase a servir y el Señor lo va a comenzar a poner en los lugares de privilegio que usted no se imagina. Y es más, el privilegio no es importante. Lo importante es lo que usted está haciendo para la obra bendita del Dios Todopoderoso. ¿De qué serviría que a alguien se le nombrara como pastor y no funge? ¿De qué serviría que a alguien se le nombre como músico y no funge en su ministerio? ¿De qué serviría que a alguien se le ponga como ujier, ¿verdad? Los que hacen el aseo y no funge en ese ministerio. Entonces no es así. Pero la persona que se dedica a servir, desde el momento comienza a disponerse. Y hay gente que se le acerca a uno y le dice, mire, ¿podría yo servir en la iglesia? Esa gente así, hermanos, hay que rápido involucrarlas en el servicio. Y líderes, cuando vean gente así, pongámonos listos, como se dice.
Porque hay gente que puede tener tanto tiempo de estar en la obra del Señor y no quiere servir. Pero entonces con esa gente no nos metamos, más bien atendamos a esas personas que dicen, ¿y qué puedo hacer yo aquí en la iglesia? ¿Para qué soy apto yo? Y comienzan a hacer preguntas, ¿verdad? Eso hay que ver. Pero en segundo lugar, quiero que veamos que para ser el primero hay que ser el servidor de todos. Esa es la siguiente declaración. Para ser el primero hay que ser el servidor de todos. Calladitos, todos nos quedamos, ¿verdad? Si yo estuviera oyendo, me quedara calladito también. Si yo estuviera sentado ahí, me quedara calladito también. Porque siempre pensamos que el que lleva un cargo de dirección, esa persona se las puede todas. No, esa persona es un servidor. Si es una mujer, es una servidora de los demás. Yo lo he dicho y tengo que repetirlo, el que se para aquí a predicar la palabra de Dios, aunque las personas nos miren con cierto privilegio y con cierto respeto, pero lo cierto es que nosotros somos los servidores de ustedes, hermanos, porque Dios nos ha puesto para ministrar a los santos de Él, porque de Él es la iglesia no es de ningún pastor, de ningún profeta, de ningún apóstol, evangelista o maestro, la iglesia es del Señor Jesucristo, a Él le pertenece porque Él la compró con sangre. Entonces, ¿nosotros qué somos? Siervos. Yo les contaba la vez anterior que un estudiante me consultó, ¿verdad? Y me dijo, ¿y usted no se molesta que le digan siervo? Para nada. Sí es un título que debemos nosotros ostentar con todo privilegio, ¿verdad? Con toda, ¿cómo les puedo decir? Con buena disposición, pues. ¿Por qué? Porque a eso hemos sido llamados, a servir. Entonces viene el Señor y le dice en el versículo 44, el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. O como dice la versión NBI, y el que quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Oiga la expresión ahí, esclavo, el esclavo. Como que yo les dijera, yo soy su esclavo, hermanos. Esa expresión está ahí. Yo soy su esclavo. ¿Por qué? Porque estoy para servir. Y así deberíamos de decirlo todos con respecto al resto de la iglesia. Yo soy su siervo, yo soy su servidor. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos los unos a los otros. ¿Quiénes eran ellos? Aquí podemos ver el ejemplo de los discípulos. Los discípulos de Jesús en ese momento no estaban actuando con la debida humildad. No estaban actuando como que si ellos querían ser los servidores de todos. Al contrario, mire lo que dice, lo que ellos dijeron en el capítulo 10, versículo 35. Entonces Jacobo y los hijos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué tremendos. Por contexto hay que decirlo, que en las fiestas, oiga lo que pasaba, en las fiestas orientales, la persona que se sentaba a la derecha del que había invitado a esa fiesta era el invitado número uno. Era la persona, como quien dice, más en importancia para ese hombre que estaba haciendo una fiesta. Entonces, ¿qué estaba pidiendo Jacobo y Juan? Como quien dice, nosotros queremos ser los más importantes, que nadie más nos vaya a quitar ese lugar. Nos sientas a uno a la derecha y el otro a la izquierda y con eso quedamos tranquilitos. Como que nosotros le dijéramos al Señor, ¿verdad? Señor, yo quiero estar por encima de Abraham, yo quiero estar por encima del apóstol Pablo, por encima de todos los discípulos. Solamente eso te pido, Señor. Nada más. Ellos estaban con esa idea, ¿verdad? Eran los hijos de Zebedeo. Pero si nosotros pensamos que ellos estaban excediéndose, ya va a ver lo que pasaba. Porque nosotros decimos, ay, qué bárbaro este Jacobo y este Juan, qué bárbaros ellos. Y los demás, ¿cómo serían? Serían muy mansitos, serían muy humildes. Ellos decían, no, nosotros no queremos nada. Ya va a ver, espérese. Pero los discípulos, los 12, eran líderes escogidos por Dios, escogidos por el Señor Jesucristo de manera especial. O sea, como quien dice, habían tantos discípulos,
pero a ellos los había escogido el Señor de manera especial para andar con Él. En este mismo Evangelio de Marcos dice que muchas personas lo seguían y dice que entre todos llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, dice. O sea que les dio una preparación muy específica y detallada para que se convirtieran en apóstoles. Pero aparte de eso, también los evangelios nos narran que entre esos 12 discípulos seleccionó a 3. Y sabe que entre esos 3 estaba Jacobo y Juan, juntamente con Pedro. Entonces quiere decir que entre los 12 todavía estos 2 eran del círculo más íntimo del Señor Jesucristo. Eran personas muy queridas, muy amadas por Él, y aún así todavía ellos estaban queriendo disputarse los liderazgos y querer ser más importantes que otros. Pensamiento del mundo. Pero vea qué pasaba con los otros discípulos. Porque esta petición de Juan y de Jacobo y Juan, viene acompañada con la misma petición de los otros discípulos. En el capítulo número 9 de Marcos, retrocedemos un poquito, 9:33, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Mire lo que dice. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Mire lo que les dijo, aquí dice otras palabras más. El postrero de todos, o como quien dice, si alguien quiere ser el primero, va a ser el último. Esa palabra significa así, postrero. Si alguien quiere ser el primero, va a ser el último. Cuando están haciendo una fila, a nosotros, ¿dónde nos gusta estar? Adelante. Nunca dicen, yo le quiero ceder mi puesto, ¿verdad? Yo voy a tomar allá el 25º lugar. No, queremos estar adelante. Como dijo alguien, solamente en una fila es donde las personas no quisieran estar en el primer lugar, sino que en el último. Y es la fila para la muerte. Es terrible, ¿verdad? Pero en lo demás siempre queremos estar adelante. De modo que él les dice, si ustedes quieren ser los primeros, van a ser los postreros y van a ser el servidor de todos los demás. Solo así van a ser el primero. Vea qué interesante. Al servir, y cuando la gente lo mire a usted que hace una cosa, que hace otra, y que es incansable en servir al Señor, entonces Dios lo va a ir viendo y va a decir, mi siervo está por buen camino, mi sierva está por buen camino. Claro, en los ministerios que nos involucremos tratemos de hacer las cosas bien, porque probablemente pudiera ser que alguien que se involucre en varios ministerios no trabaje bien en todos los ministerios, pero si sus fuerzas le alcanzan y usted está por lo menos en 2 ministerios y usted siente que lo hace bien, está bien, hágalo. Pero hagámoslo con el corazón, hagámoslo como para el Señor, porque los discípulos estaban teniendo una idea un poquito equivocada. Querían ellos tener esos lugares, pero como de renombre para que lo vieran, que ellos estaban ahí. Pero Jesús quiere que nosotros seamos personas que servimos a otros en lugar de tener un lugar. Repitamos el versículo 44, 10:44. Dice así, y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos, dice ahí. Que seamos verdaderos líderes siervos. Aquí este término me gusta porque se manda que los creyentes deben de ser líderes siervos. ¿Sabe que el Señor cambió la forma del mundo, cómo liderar? Porque la forma de liderar del mundo casi siempre es así. Como conozco cómo se hacen las cosas, entonces los mando solamente a que hagan las cosas. Háganla. Pero el Señor Jesucristo cambió las cosas. Él hizo las cosas para que sus discípulos vieran. Hace tiempo leí un libro, en este momento no recuerdo el título, pero él hablaba de etapas en la formación de los discípulos. Primero, dice que solamente el Señor obraba, ya sea predicar o sanar o echar fuera demonios, y los discípulos solo veían. Esa es la primera etapa. Y creo que eso nos pasa también a nosotros. Al principio no sabemos nada, solo vemos a los demás que hacen las cosas. Pero después, dice él,
viene la siguiente etapa de que el Señor hace las cosas, pero luego los involucra a ellos para que ellos también comiencen a hacer las cosas que Él estaba haciendo. Y luego viene la tercera etapa, donde va Él con ellos, pero ellos son los que hacen las obras y Él solamente observa lo que ellos hacen. Y luego viene la cuarta etapa, la cual es cuando el Señor ya los ha capacitado y los considera como que ellos están aptos para hacer el trabajo. Solamente los envía, los deja ir solos. Yo no sé en qué etapa se considerará usted y espero que le haya puesto cuidado a esas 4 etapas, porque en cualquiera de ellas estamos nosotros. No sé si todavía estamos en la etapa donde solo andamos viendo qué es lo que hacen los demás. ¿Verdad que estaríamos un poco complicados? Más que todo lo que tenemos algún tiempo de caminar. Claro, lo que acaban de aceptar, sí, ¿verdad? Está bien que solo miren lo que hacen los demás. Aprendiendo, ¿verdad? Pero la segunda etapa, por ahí tenemos que ir ya, ¿verdad? Viendo lo que el Señor hace ya y queriendo tomar parte, queriendo involucrarnos. ¿O en cuál etapa estaremos ya? En la etapa que nosotros hacemos algo y el Señor solo nos mira. Qué bueno fuera que estuviéramos en la cuarta, en la cual no necesitamos que alguien nos mire o nos supervise, sino que vamos porque sabemos que el Señor nos ha enviado a hacer su obra y vamos con toda la autoridad, con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que nos faculta para hacer las cosas. Por diferentes cosas, hermanos, las personas a veces no sirven en la iglesia, pero lo cierto es que hay que buscar los medios, hay que buscar las formas. Esto nos debe servir porque cuando llegamos nuevos a un lugar, uno se siente como extraño, se siente como que no conoce casi a nadie, no platica casi con nadie, pero a veces no es tan bueno el esperar solamente que las personas nos tomen en cuenta y nos hablen y nos digan las cosas, sino que nosotros mismos tenemos que dar los pasos para hacer algo. Tuve la oportunidad de llegar a un lugar, tuvimos la oportunidad como familia de llegar a un lugar donde nos dijeron, en este lugar, aquí bien difícil, ustedes van a hacer amistades. Aquí todas las personas tienen argollas, decían eso. Aquí hay grupitos, aquí hay gentes así que ya están ellas, se reúnen solo entre ellos. Y ustedes no creo que logren ahí encajar. Lo raro fue que ese pensamiento yo solamente lo oí y yo comencé a congregarme. Comenzamos, ni privilegio teníamos porque acabábamos de llegar. Pero nosotros íbamos, un culto, ahí estábamos, otro culto, seguíamos ahí, el siguiente también. Entonces de repente Dios mismo va abriendo las puertas y las personas lo van viendo a usted, que usted es bien constante. Y dicen, este hermano, veo que se congrega bien seguido. Esta hermana, la veo bien animosa y a la hora de cantar, con júbilo. Y a la hora de visitar personas, veo que ahí va también. Y sé de evangelizar, ya quiere salir también. Entonces la gente va viendo eso. ¿Cómo nos van a involucrar a servir si nosotros no estamos en la congregación? Yo lo dije la vez anterior. Cuando Dios llame a alguien para un privilegio, va a llamar de los que están aquí, miren. No lo va a ir a llamar hasta su casa. Aquí lo va a levantar el Señor y va a decir, mi siervo veo que me es fiel, mi sierva veo que es fiel, aunque viene enfermo, aunque viene enferma o aunque viene cansado de trabajar, pero aquí está, así que yo lo voy a poner en alto porque Él me glorifica también a mí. Gloria a Dios. El esfuerzo, el Señor lo mira. Entonces Él quiere que sirvamos. Pero veamos, en tercer lugar, para ser grandes entonces hay que seguir el ejemplo de Jesús. Yo creo que con eso podríamos pasar mucho tiempo hablando. Pero vea lo que dice el versículo 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa palabra a mí me toca, me impacta. El pasaje de Filipenses, capítulo 2, es uno de los pasajes más claros que hablan en detalle acerca de lo que pasó con el Señor. Dice que Él no vino para ser servido, vino para servir. Miren lo que dice el versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir de Jesús? Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, o como dice la versión NBI, quien siendo por naturaleza Dios, lo dice de una manera más enfática,
No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Miren lo que dice. Se hace hombre, pero no solamente consciente de ser una persona ya, que solo eso era una humillación para él, porque es el Dios todopoderoso. Se hizo como un esclavo, como un siervo. Entonces, esa humillación, el dejar toda su gloria, el dejar todo su trono, el dejar ángeles que le servían y que estaban atentos a lo que él decía, eso, hermanos, merece nuestra admiración y merece que nosotros también imitemos esa actitud, porque lo que está diciendo, si el Hijo de Dios tuvo esa actitud, nosotros también imitemos esa actitud. ¿Y de qué nos vamos a despojar nosotros si nosotros no tenemos mayor cosa, hermanos? Hasta la comparación que estoy haciendo me resulta bastante absurda. Porque el Señor se despojó de todas las cosas, de todo lo que Él tenía, de su grandeza. Pero nosotros no tenemos mayor cosa. Entonces quiere decir que debemos rebajarnos, debemos ponernos en el nivel de todas las personas que son necesitadas. Y de esa forma nosotros vamos a estar teniendo la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Yo creo que hay momentos de prueba para nosotros como creyentes. Y las palabras se prueban con los hechos. En el caso del Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo número 13, Evangelio de Juan, capítulo número 13, dice ahí por el versículo número 6, 13:6 del Evangelio de Juan. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya ha sido bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio. Y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Dios mío, que Jesús nos dijera así a nosotros, hermanos, nos ponen que pensar, ¿verdad? Y yo creo que esa palabra es válida también para estos días. No les estoy diciendo Judas a ustedes, pero porque el Señor se refería a Judas. Ustedes ya están limpios todos por la palabra que les he hablado, aunque no todos, dijo, porque el Señor lo conoce todo, ¿verdad? Yo no podría decir eso porque yo creo que está una iglesia lavada con la sangre de Jesucristo, pero quiera el Señor que todos de verdad estemos limpios, que todos de verdad seamos regenerados, que todos seamos santificados, que todos hayamos sido justificados y no haya alguien que en el día de Jesucristo se vaya a quedar. Porque la palabra de Dios la predicamos para eso. La palabra de Dios la predicamos para que sepamos que los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, solo necesitamos lavarnos los pies. ¿Y qué significa eso? Hay que servirnos los unos a los otros. No estamos diciendo que vamos a instituir ese rito, ¿verdad? Yo sé que algunos de nuestros hermanos lo hacen, pero ese es otro asunto. Lo que sí debemos hacer es imitar el principio que está ahí implícito. Es el principio de la humildad, el principio del servicio. Piense si lo lográramos hacer nosotros, si hiciéramos un lavacro de pies, ¿cuántas personas estarían dispuestas a lavarle los pies a otros? Piénselo, aunque no estoy diciendo que lo vamos a instituir, pero si lo hiciéramos, ¿qué dijeran algunos? ¡Ja! Con que ni me lavo los míos, ¿verdad? No, los de nosotros sí. Pero pensaría, ¿verdad?, en las enfermedades ahí que se pueden alojar ahí en los pies. Pensaría en eso, pero el Señor en los versículos anteriores dice que Él tomó una toalla y Él tomó un lebrillo, o sea, un guacal, dijéramos nosotros hoy, con agua y comenzó a enjuagar los pies, a lavar los pies de los discípulos. Todos sabemos que la tarea era de un esclavo.
El esclavo de la casa tenía que lavarle los pies a los visitantes, pero no lo hicieron ni el esclavo, ni lo hizo ninguno de los 12, lo hizo el maestro, lo hizo el Rey de reyes y Señor de señores, el creador de todas las cosas. Se humilló hasta ese punto de poder lavarle los pies a sus discípulos. Y si lo hizo Jesús, ¿y por qué no podríamos hacerlo nosotros? No es una ceremonia que vamos a instituir, pero si se hiciera, yo le digo, si de verdad nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Jesús, ¿y por qué no lo vamos a hacer? Claro que se puede hacer, pues. Y no enojado, ¿verdad? Tampoco, porque, lo voy a hacer, pero porque el pastor ha dicho que lo vamos a hacer. No es siervo. No es actitud de siervo. No sería así. ¿Y a quién nos tocaría? Otro punto, ¿verdad? Yo me voy a correr rápido para donde el pastor Vladimir, ¿verdad? O yo voy a correr para donde mi amiga, ¿verdad? La que siempre me hace favores. No, tiene que ser a la persona que le tocara hacerle ese servicio. Es que es así, hermanos, porque el Señor no quiere diferencias. El Señor quiere que seamos las personas más amables de este mundo. Yo siempre repito eso, porque debemos ser igual con todas las demás personas. Le toque un anciano, le toque una anciana, le toque un joven, le toque un niño. Yo a un niño, dijera alguien mal, niño, porque el niño, sí, ¿verdad? Sus piececitos están ahí, piel limpia. No, el Señor se puso a lavarle los pies ahí a ellos y no anduvo viendo si venían sucios o cómo venían o si tenían enfermedades. Él lo hizo, porque es un siervo. Él lo hizo de esa forma. Y como dice que Él da su vida en rescate por muchos, no solamente actuó como siervo, sino que al fin dio su vida. Voy a leer este penúltimo versículo, Mateo 20:28. 20:28 de Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Oiga que todos los evangelistas dicen lo mismo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire qué interesante. Para eso vino el Señor Jesús y Él era el Rey del universo. Entonces nosotros como líderes siervos, voy a utilizar esa palabra otra vez, líderes siervos debemos actuar en favor de los hermanos. Este es el último pasaje que vamos a leer. Primera de Juan 3:16. 3:16 de Primera de Juan. Dijo un predicador en una oportunidad que todos conocemos de memoria, Juan 3:16, el Evangelio, ¿verdad? Y ustedes me lo pueden recitar hasta con los ojos cerrados o como sea, pero se lo pueden, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es Juan 3:16, el Evangelio. Pero hoy vamos a leer Primera de Juan 3:16. Oiga lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él, está hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Le gusta a usted la declaración de que Jesús puso su vida por nosotros? A mí me encanta, me fascina, porque Él murió en mi lugar. Pero la segunda parte, ¿le gusta a usted? Dice, nosotros tenemos que poner nuestra vida por los hermanos. Tal vez no llegue hasta el punto de que usted se deje matar por otro, aunque esa fuera la esencia del amor hacia el prójimo. Pero en favores, en corresponder con las personas, o aunque las personas le hagan mal, el poder amarles, esa sería la actitud. Porque Jesús puso su vida no por los buenos, por los malos. Entonces nosotros deberíamos de amar no solo a los que nos aman, sino a los que nos aborrecen. Así dijo el Señor. Entonces, la actitud de siervo implica el poder estar dispuestos a amar, el poder estar dispuestos a hacer la obra, cueste lo que cueste. 3 cosas quiero decir aquí para finalizar. El que es servidor, el que es líder siervo, no escoge a quiénes servir o cuándo servir. No, lo que dije hace un rato, ¿verdad? Yo rápido corro hacia aquel que es más mi amigo o aquella que es mi comadre, podrían decir las hermanas, ¿verdad?
No. ¿O cuándo? No, cuando yo tenga tiempo. No, ¿verdad? Sí. Pues yo pues primero mis cosas. No. El Señor les dijo a algunos, el llamado era urgente. Deja lo que estás haciendo y sígueme. Y claro, el tiempo ya no me alcanza para seguir diciendo más de eso. Otro principio, se somete a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta, eso lo sabemos. Y tercero, sirve en todo tiempo. ¿Estamos dispuestos nosotros a eso, hermanos? Un poco de meditación, ¿verdad? Sí, servir en todo tiempo. Dios sabe que usted trabaja, Dios sabe que usted estudia, Dios sabe que usted tiene ocupaciones en el hogar, Dios sabe que usted tiene muchas cosas que hacer, pero también conoce su disposición en el corazón. Conoce cuando ponemos excusa. Conoce cuando decimos, no hermano, fíjese que yo esto y esto y esto. No quiero decir nada ahorita porque siempre pego gol. Y dicen las personas, por mí lo dijo. Y aunque sí, dijo un predicador, es verdad, dijo, si por ustedes lo digo, dijo, no puedo decirlo por otras personas porque somos los que somos pueblo de Dios, dijo él. Y es verdad, a las sillas no les hace efecto nada la palabra, pero a nosotros sí. Entonces Dios nos conoce, hermanos. Él quiere que de verdad nosotros, si queremos ser grandes, vamos a ser servidores de Él. ¿Ve cómo comenzamos el mensaje? Comenzamos así, ¿verdad? Como que íbamos a hablar de cosas bien impresionantes, pero no, hablamos de servicio. Hablamos de lo que Dios quiere. Hablamos de la forma como el Señor nos quiere hallar. Cuando Él venga, dice que a los que ha puesto para administrar a los demás, dice que quiere hallarlos tratando bien a las personas. Porque si comienzan, dice, a maltratarlas, y mis siervos se tardan en venir, y comienza, dice, a maltratarlos a todos, dice que cuando el Señor venga va a poner su parte con los hipócritas, dice. Entonces quiere decir que debemos ser líderes, siervos. De todas las formas, el Señor, pues, Él viene con un premio. Él viene con una recompensa para cada uno de aquellos que le somos fieles a Él. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta hora? Bendito sea el Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre amado que estás en los cielos, mi buen Señor, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte la honra, queremos darte la gloria, Señor, pues nos has permitido una vez más el estar en tu casa. Mi Dios amado, tú nos hablas de la grandeza que tú quieres que como siervos tuyos podamos alcanzar, de la verdadera grandeza, no aquella que lleva a poder sentirnos orgullosos, prepotentes, autosuficientes, sino más bien, Señor, la actitud de siervos, la actitud de poder estar dispuestos a atender las necesidades de las demás personas. Enséñanos, mi amado Dios. Yo sé que tú has dejado ejemplo suficiente que podemos seguir. Lo que pasa es que a veces no queremos, Señor, atender a los consejos que tú nos das a través de tu palabra. Te pedimos, mi amado Dios, que puedas hacer esa obra maravillosa, de hacernos entender que lo que tú quieres es que seamos personas humildes, personas dispuestas a hacer la obra que tú nos has encomendado en cualquiera de los ministerios que estemos, cualquiera que sea el privilegio que tengamos, que lo podamos hacer con toda disposición, con toda libertad y con todo amor, sabiendo, mi amado Dios, que a ti es que te agradamos. No agradamos a las personas. Nuestro último fin no es quedar bien con nadie en esta tierra, sino más bien, Señor, hallar gracia delante de ti, pues tú premiarás el trabajo, tú premiarás la forma como nosotros nos hemos conducido en esta tierra. Ya viene el día anhelado, el día del tribunal, cuando tú, mi amado Señor, entregarás los premios de manera particular a cada uno de aquellos que se esfuerzan y que hacen lo mejor de sí para poder, Señor, servir a otras personas. Mi amado Señor, mi amado Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre y que tengamos una actitud correcta delante de ti, Señor. Que echemos fuera todo orgullo, toda altivez y todo lo que nos pueda dañar, Señor, en nuestro servicio a ti. Mi Dios, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús.
Amén y amén.